Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos acá a este webinar esta tarde, ya terminando el día y en el cual a nombre del equipo de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el equipo que estamos preparando y el diplomado en Sostenibilidad, Estrategia y Métricas, quiero darles la más cordial bienvenida y muchas gracias por sumarse a este webinar. Mi nombre es Lucía Martínez y el día de hoy los voy a dejar con una tremenda invitada. La doctora Claudia Pavón Pereira, ella es especialista en economía circular y profesora de la Facultad de Economía y Administración y además del Instituto para el Desarrollo Sustentable. Y para hoy día la verdad es que nos tiene una tremenda charla. Ahí les debo confesar que yo llevo mucho tiempo trabajando con residuos, pero Claudia es realmente una referente y lo que nos trae hoy día, yo de verdad les recomiendo estar ahí con lápiz y papel, con un cafecito y un tecito ahí para que puedan disfrutar el espacio. Les cuento un poco la dinámica. Claudia, de hecho, nos va a hacer su charla y después vamos a dejar un espacio para preguntas. Entonces, pueden ir de todas maneras dejando en el chat sus preguntas, las cuales vamos a leer y revisar una vez que Claudia termine su exposición. Les recuerdo también que de hecho Scarlett, que es la que ya nos escribió por ahí unos mensajes en el chat, Scarlett Cárdenas, la coordinadora del diplomado, Scarlett Salinas, perdón, la coordinadora del diplomado, también va a estar a disposición para poder atender sus preguntas al respecto. Así que, sin más, los dejo con Claudia Pavón. Hola Claudia, muy buenas tardes. Hola, hola, gracias Lucía por esa presentación, elevando las expectativas, gracias por eso. Yo feliz de estar acá, feliz de compartir con ustedes, feliz de ser parte del diplomado también con colegas como Lucía, Claudia, que también está conectada. Y bueno, todo esto es un tema que estamos construyendo y aquí pues la idea es un poco hacer ese abrebocas, ¿cierto? De en qué estamos. Ya con Lucía y con Claudia González tuvieron también una mirada sobre los desafíos, de los riesgos, de los cambios organizacionales, y esto viene a ser un poco eco sobre eso mismo, desde una mirada tal vez un poco más de ingenieril. Mi background, yo soy ingeniera y empecé en todos estos temas desde un punto de vista bien técnico. Y hoy por hoy también ya desarrollándolo desde una mirada de los modelos de negocio. Pienso que es bonito, es importante tener ambas herramientas y ojalá en las organizaciones también irlas aprovechando. Y titulé la charla Gestionar residuos o crear valor, la economía circular como motor de la transformación empresarial, ¿no? Eso es como el deber ser, como lo que queremos, ¿cierto? Tener una mirada no de hacer más de lo mismo y querer como ir postergando, digamos, los verdaderos desafíos, sino enfrentarlos con creatividad, y esa es la invitación de la economía circular, y por eso realmente me encanta trabajar en esto. ¿Estamos gestionando residuos o perdiendo oportunidades de generar valor, ¿no? Y pongo esa pregunta de entrada porque el desafío de los residuos es tremendo, ¿cierto? Hace unos años uno le decían, oye, no, hay una isla de residuos y ya a uno le parecía terrible. Resulta que no es una isla, es más un gran parche de lo cual lo que vemos es la punta del iceberg, y el 80-90% está abajo, y además no es una, sino es cinco, una por cada océano o más, digamos, núcleos de esto. Y entonces, ¿cómo es esto que tenemos que gestionar esos residuos? ¿Y a quién le genera realmente valor eso, no? A veces se dice, ¿no? Como si nos hacemos la pregunta incorrecta, vamos a desgastarnos, y por eso la foto de abajo, tratando de darle respuesta a algo que realmente no era como la pregunta que nos teníamos que hacer. Y a mí eso me pasa con un poco con la manera como hemos empezado a abordar este tema de la economía circular, con muchas buenas ideas, con muchas buenas soluciones, pero muchas otras que realmente son un desgaste y que no sé si van a llegar a buen puerto, ¿no? Y entonces antes de embarcarnos, ¿cierto?, en un viaje en el que de repente nos vamos a hiperfrustrar y no vamos a poder realmente ver si, bueno, al final de cuentas, si nuestra vida valió la pena, si el tiempo corto que tenemos de paso por este planeta y lo queremos, muchos de los que estamos motivados por el tema ambiental, realmente somos muy movidos como por el propósito, por ese sentido como
del legado, y pues con mayor razón tenemos que ir aprovechando ese pequeño ratito que nos queda para poder hacer algo, ¿no? Y la pregunta es, bueno, estamos en un modelo lineal que seguramente ustedes ya han escuchado también hablar de él: tomar, producir, usar, desechar, y nos dicen ya, la solución o el quid del problema es esta flechita roja, el residuo, ¿sí? Y entonces uno dice, ya, el residuo. Entonces, si yo, no sé, produzco botellas de bebida, el residuo es la botella. Tengo que hacerme cargo de eso. Ya, sí, y entonces uno empieza a mirar la ley RED, qué es lo que me exige, cómo me integro a alguna gran SIC, cuánto tengo que pagar al año, etcétera, etcétera, y cómo gestiono eso. Empiezo de repente a mirar opciones para hacer algo con la botella, ¿no? Que la podemos usar en esto, esto y más allá, pero que no hay mercado suficiente, entonces abramos mercados y todo, entonces empieza a complejizar, ¿cierto? Y después uno dice, ¿sabes qué? Pero es que no lo estamos haciendo bien porque realmente el residuo no es solamente, ay, al final, cada etapa genera un residuo y si uno tiene una mirada, ¿cierto?, del ciclo de vida, que es la invitación de la economía circular desde el comienzo, entonces, hoy, señor Coca-Cola, no es solamente las botellas que está poniendo en el ambiente, que a todas estas salió un informe el año pasado que decía que Coca-Cola culpable del 28%, no sé cuánto, de los residuos de plástico que están en el océano. Era una cantidad gigantesca, o sea, como Coca-Cola responda, porque todo ese plástico, islas de islas, son 28 o 30% cercano a eso, son de Coca-Cola. Pero ahí no estamos midiendo lo que tenemos que medir, porque resulta que también en toda la cadena, que podríamos pensar que no es tomar solamente el combustible fósil para hacer las botellas, también hay que tomar azúcar para poner, o sea, recursos para producir el azúcar, ¿cierto? Que va en esa Coca-Cola. ¿Y eso qué significa? No sé, caña de azúcar, remolacha, no sé en dónde, también con ingreso de combustibles fósiles y con salida de un poco de residuos. Entonces, y así con todos los eslabones de la cadena. ¿Qué tal si además nos hacemos cargo del tema de la obesidad y de todas las consecuencias que trae el consumo para las industrias de alimentos? Ese es un tema cada vez de más relevancia, que el propósito organizacional está directamente ligado a la salud, ¿cierto? Y a todos esos desafíos que tenemos. Y, y entonces uno dice, ya, y ahora sí lo tengo. Si hago el ciclo de vida y me fijo en todos los residuos y toda la contaminación, al menos voy a tener una película completa, así no sepa qué hacer todavía. Y resulta que, ojo, pero los insumos. Entonces, tú sabes que además no es solamente hacernos cargo de los residuos y de la contaminación, sino principalmente de todo lo que entra, porque también los recursos son escasos, ¿cierto? Y pareciera que se nos olvida con demasiada frecuencia, ¿no? Medimos la huella desde hace muchos años, salen estos mensajes de que los recursos se nos están acabando, y uno dice, pero ¿cómo así se están acabando? Sí, sale agua por la llave, hay comida en los supermercados, etcétera. Bueno, hace un poquito nos dieron como un remesón y ahí estamos en el remesón de la gasolina, que parece que está más cara, ¿cierto? Ya no por un tema pareciera de escasez, sino de geopolítica, pero se nos olvida mucho la fragilidad, digamos, de esta gran complejidad que hemos construido, que es la complejidad natural de la vida, o sea, el entender que somos un sistema y que estamos todos conectados es lo básico que hay detrás de enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, ¿cierto? Pero uno puede enfrentarlos desde una perspectiva de la lista infinita de problemas por resolver, eh, con este desgaste que estamos hablando, ¿cierto? Y esa es una opción. Ahora, ¿será la mejor opción? Esta gráfica siempre me gusta mostrarla, es como de 2013, no es muy reciente, pero muestra el destino de los residuos del mundo, de los residuos de envases del mundo, y lo que básicamente muestra es que el 98% de lo que se usa para producir empaques plásticos viene de material virgen, eh, y eso que se produce termina o en el ambiente, ahí están las islas de plástico, o en un relleno sanitario, 40%, o se incinera. La ley, digamos, en Europa, lo que sucede con el plástico, con unas consecuencias también bien increíbles cuando uno se pone a indagar un poco. Yo estuve una vez bueno, yo he estado varias veces en visitas técnicas a plantas de compostaje, pues, y de todas estas cosas, y en una que hice a una planta en Holanda, en la ciudad de Nijmegen,
la persona que nos daba la visita era una planta de incineración. Y nos decía, bueno, realmente, y pues, yo iba con mis estudiantes, y dice, bueno, vamos a mostrarles la planta de incineración. Y la señora que nos recibe, lo primero que nos dice es, ¿saben qué? Nosotros en realidad no deberíamos existir. Porque en este país cada vez estamos caminando más hacia la economía circular y la gente separa los plásticos o compra menos plástico y aquí lo que estamos teniendo que hacer es importar plásticos del Reino Unido, de hospitales del Reino Unido, estamos trayendo pañales, no sé qué más cosas, para mantener la incineradora funcionando, ¿no? Entonces uno empieza a encontrar con estas cosas absurdas, ¿no? Entonces instalamos capacidades, hoy en día está muy en boga con el tema de la ley REP, nos falta infraestructura, nos falta infraestructura, y dice, falta infraestructura, ¿de qué? ¿Para qué? ¿Y con qué visión de largo plazo? Porque una vez tú instalas la incineradora o instalas la infraestructura, tienes que estarla alimentando. En el fondo nos estamos casando con que tenemos que seguir produciendo plástico porque el plástico es, digamos, que un material que tiene mayor poder calorífico dentro de toda esta gama de vidrio, etcétera, papel, todo lo demás. Entonces, ¿realmente queremos eso? Ahí pequeño paréntesis para la solución del waste to energy, que también se conversa mucho. Y bueno, resulta que gracias al esfuerzo de mucha gente, el 14% se colecta para ser reciclado y eso 40, el 14%, 40 se pierde, probablemente vuelva aquí al leakage, al ambiente. El 8% es cascade recycling, que es como el mejor escenario, ¿no? Es el polar que se hace con la botella PET, es no sé, el nuevo aislante de construcción, el nuevo material o para, no, que sea, que en realidad muchos son positivos, pero en otros casos también nos estamos casando con problemas futuros. Por ejemplo, mucha de la contaminación por microplásticos del mundo está relacionada con el uso de ropa, ¿cierto? Que está hecha de plástico reciclado, la metes a la lavadora y esa agua que sale va a la planta de tratamiento, si tienes suerte y vives en un país con un poquito más de desarrollo, que igual no va a limpiar los microplásticos y terminan en el ambiente, ¿cierto? Entonces, al final, claro, trasladas el problema. Y ahora es más difícil de limpiar, porque era mucho más fácil recoger una botella plástica que recoger los microplásticos de todo el océano en el planeta. ¿Sí? Entonces, nos pasa mucho eso de no ver un paso más allá. Es como ver la segunda, la tercera y la cuarta derivada de lo que estamos haciendo todavía nos cuesta mucho. Hay un inmediatismo y hay un afán de crear estas soluciones que al final terminan siendo soluciones parche. Mejor escenario, 2% vuelve a ser botella o vuelve a ser envase. Y ese envase que vuelve aquí a la economía, bueno, no sabemos si se puede volver a reciclar tampoco. O sea, igual se va perdiendo calidad, ¿no? Y el PET, que dicen que es el que más reciclaje tiene, se habla de una, dos, tres veces máximo que se puede reciclar. Ahora, ¿cómo sé yo que un PET se recicló dos o tres veces? No sé. O sea, si a mí me dice esta botella tiene 10% reciclado, yo no sé si ese 10% ya dio la vuelta a dos, una, no sé de dónde viene tampoco. Entonces, ahora toca poner, claro, la trazabilidad, un tema más. Y ver si esa botella, ya ahora, ¿será que es más, que ensucia más el agua, digamos, que me estoy tomando en esa botella? Entonces estamos llenos de soluciones lineales a problemas lineales, ¿sí? El reciclaje es una solución lineal a un problema lineal. El tratamiento de aguas también es mucho, a mí me gusta mucho hablar de ese tema porque trabajé muchos años en tratamiento de aguas, en investigación. Y bueno, 35 litros de agua por día por persona, de agua potable que ocupamos en el inodoro y que después tenemos que limpiar. ¿Eh? Lo dejo hasta ahí porque es un cuento mucho más largo, pero en el fondo cuestionarnos, ensuciamos agua potable para después tenerla que limpiar. Y limpiamos, ¿qué limpiamos? No, carga orgánica, de repente otra cosa ahí, pero no estamos, por ejemplo, limpiando hormonas que terminan en el ambiente y transforman las ranitas en ranitas de tres patitas donde tendría que haber una, o los peces que cambian de sexo, ¿no? Machos que son hembras porque están muy expuestos a los estrógenos en el ambiente. Los anfibios, sobre todo, son especies que son muy sensibles a todos los cambios en el ambiente. Entonces, por ahí no es la cosa. Y cuando lo calculamos en términos de valor, está muy en boga porque salió el informe de Circularity Gap Report la semana pasada
y hablaba, y habla de la pérdida de valor en la economía. Esto fue de la Ellen MacArthur Foundation en el 2019 y hablaba de que se pierden 5.7 trillones de dólares nada más en los alimentos, ¿no? Y que por cada dólar, uy, ¿qué pasó? Se saltó. Ya, que por cada dólar gastado en comida se van $2 en costos de salud, lo que les mencionaba antes. O sea, eh, comemos mal y después hay que nosotros mismos con nuestros impuestos subsidiar la salud. Desde problemas de cáncer hasta problemas de ansiedad, obesidad, todo lo que usted quiera está relacionado directamente y cada vez se conoce más, ¿cierto? La relación con muchos sistemas de nuestro cuerpo y cómo nos alimentamos. Aquí Circle Economy calculó las pérdidas de la economía. Este año, lo que les decía, la semana pasada salió este informe, búsquenlo, 25,4 trillones de euros de pérdidas que son evitables, no es las pérdidas totales, las que se podrían evitar, ¿cierto? Y no están en los procesos de producción, ¿no? Están principalmente en los residuos, ¿cierto? En las pérdidas energéticas, cada día la energía también más cara y más riesgosa, ¿cierto? Y bueno, y en el capital que seguimos invirtiendo y que se va perdiendo, pues se hace obsoleto muy rápido. Y de la mano de esto es el tema de Lucía, los riesgos, ¿cierto? Los riesgos y los temas de las empresas que abordan el tema de la sostenibilidad desde una mirada de riesgos, una mirada, para mi gusto, muy lineal también, ¿no? Siempre un poco defensiva. Riesgos de suministro, riesgos de precios, riesgos reputacionales, riesgos por nueva legislación y bueno, les podemos subir mucho más. Aquí hay también un informe que los mapea bastante bien, que vemos en más detalle, digamos, en el curso, pero que básicamente los riesgos son una combinación de dos dimensiones, una dimensión externa, que son esos que mostraba antes, y una dimensión interna de la organización, o sea, una organización eh, que depende de recursos no renovables, mucho más riesgosa. Una organización que no tiene una cultura de cambio, que no tiene una cultura de innovación, que no tiene una cultura colaborativa, que no tiene una cultura que realmente sea de adaptación, ¿cierto? Pues todos estos riesgos se exacerban. Entonces, ¿qué es lo que, si eso es lo que no, entonces, ¿qué es lo que sí? ¿Cierto? Dice uno, bueno, hay muchas definiciones de economía circular y hay varios papers de eso. No son mis favoritos, creo que hay un desgaste grande en mirar la definición. Tal vez lo que uno quiere es quedarse con algunas palabras claves, ¿no? Como cuando nos ponemos a debatir que si sustentable, sostenible. Claro, las dos palabras son bonitas y las dos palabras podemos aprender, pero obviamente que ahí no está el quid del asunto, ¿cierto? El quid del asunto es qué es lo que nos puede servir para la transformación eh, que queremos, ¿no? Y al final lo que uno quisiera, ¿cierto? Es no reciclar mejor solamente, ¿cierto? Sino básicamente rediseñar productos, procesos, modelos de negocio para mantener los materiales y los recursos en uso por más tiempo, reducir pérdidas, recuperar valor y cuando sea posible, regenerar los sistemas que sostienen la actividad económica. De todas esas palabras que están ahí, todas podría uno analizarlas uno por uno y eso es lo que uno, digamos, podría hacer incluso en un diplomado completo de economía circular. Pero lo que uno, digamos, de todo esto, tal vez el regenerar, que hoy está en boga también, es para mí una de las palabras más claves, junto con la palabra diseño, ¿cierto? Que necesitamos diseñar para la regeneración. Y la regeneración es básicamente que lo que hagamos genere más vida y no más destrucción, ¿no? Entonces, en un libro muy famoso que se llama Cradle to Cradle, los dos autores afirmaban eso, nos falta la posibilidad de ponernos una intención elevada. Todos somos diseñadores, lo queramos o no, y todos somos tomadores de decisiones. Y cuando tomamos una decisión, tuviéramos una intención más elevada, generar vida, en lugar de destruir, ¿cierto? O en lugar de solamente generar ingresos o generar utilidades, estaríamos dándole como una mirada mucho más desafiante, no solamente creativa, no solamente, digamos, importante para la humanidad en este momento, sino además que rico ir a trabajar con esa misión. O sea, mi misión es generar vida. ¿Cómo?
haciendo pasteles, produciendo autos, lo que sea. ¿No? Para mí eso es como un buen resumen de una intención muy elevada, no quiere decir que la vayamos a cumplir de un día para otro, pero por lo menos pone los puntos sobre las IES de al final de la vuelta y la vuelta y la vuelta, lo que hago realmente está añadiendo o al final me esforcé tanto, pero terminé, no sé, por ser muy exagerada, pero en el fondo muy directa, matando las ranitas en Costa Rica, por decir. Hay tantos impactos ambientales, ¿cierto? Y bueno, también lo hablaremos un poquito en el curso, desde los 9 límites planetarios, que es lo que hoy se ocupa para medir el estado del medio ambiente, uno se da cuenta que de 9 hoy en día están muy transgredidos. Em, entonces, hablar de impactos es largo también, hay muchos, es un tema muy sistémico. Minimizar los desperdicios, ¿cierto? Y hacer todas estas R's que nos convocan, pero con una misión, que es una economía que es regenerativa y restauradora por diseño e intención. La intención es importante, ¿cierto? No es lo mismo diseñar algo con una intención de vender que con una intención de generar valor, ¿no? Y tal vez eso es lo primero, ¿no? La economía circular nos invita sobre todo a aceptar en nuestra ecuación de diseño a otros stakeholders. Stakeholders llamados naturaleza, llamados familias, llamados personas, llamados otros nuevos proveedores. En el fondo, nos toca reinventar cómo nos relacionamos y con quién. Y nos toca invitar a estas personas a la mesa de diseño. Porque si segura, yo digo otra anécdota que siempre les cuento a mis estudiantes. Cuando mi hijo tenía 4 años y íbamos al supermercado, y yo pasaba rapidito por el pasillo de los cereales, ¿no? Y por supuesto a los niños les llama mucho la atención ese pasillo lleno de muñequitos, colores y mucha azúcar. Y me acuerdo mucho, decía, obviamente me señalaba alguno de esos cereales. Yo muy juiciosa le decía que no. ¿Y por qué no, mamá? No, porque no te hacen bien, ¿no? Te vas a sentir mal después, te vas a dar dolor de cabeza, mamá, pero no, ¿por qué van a ser malos los cereales si están en el supermercado? Entonces la lógica de un niño, ¿cierto? Si me lo vende otra persona, tiene que ser bueno, ¿ah? Esa confianza absoluta en la humanidad. Eso es lo que uno debería construir. Esa capacidad de creer que lo que la otra persona me está vendiendo, ¿cierto? Me está haciendo bien a mí y le puede ser bien a otras personas, ¿no? Y esta es la visión con las que muchas empresas que están verdaderamente apuntando a la circularidad se están replanteando sus modelos de negocios. O sea, son utópico, pero no lo es, ¿no? Es práctico, es súper hiper práctico, porque si tú te enfocas en producir algo que realmente la gente quiere, Juan, no te vas a quedar sin negocio nunca. O sea, si tú estás produciendo como los de Wild, las mejores barritas saludables y que además se preocupan de dónde vienen los ingredientes y además me preocupo de estar innovando en mi empaque para que no contamine o eliminar el empaque, incluso que ese es un desafío que tienen muchas empresas hoy en día. Entonces, tengo muchas menos preocupaciones al final de cuentas, ¿cierto? Me preocupo antes, pero después no me tengo que preocupar. Y más que preocuparme, me ocupo en algo entretenido, en algo que es diseñar, que es imaginar y que es construir algo que yo sé que va a perdurar en el tiempo, ¿no? La economía circular básicamente es rediseñar el modelo de negocios completo, con esa mirada de que el cliente es mucho más grande que solamente el que me compra, ¿no? Y a partir de ello, ¿cierto? Cuando ya podemos entonces rediseñar algo que sí tiene sentido, podemos tenemos muchos impactos positivos que tienen como por añadidura. ¿Sí? No estamos haciendo una mejora puntual, no estamos viendo qué hacemos con el envase, sino estamos de entrada cuestionando nuestra oferta de valor y a partir de ahí podemos ahorrar en materiales, reducir costos, generar nuevos ingresos, innovar en productos, diferenciarnos, o sea, ya desde marketing no se tiene que desgastar pensando cómo hago para venderlo más verde y ponerle un poquito más verde al empaque, sino no tengo que decir mucho, ya el producto lo dice, ¿entiendes? Y obviamente soy más resiliente al cambio, y además la gente viene a trabajar con más gusto porque saben que nuestro propósito lo vivimos con coherencia.
y no que estamos con un propósito por acá y por allá tratando de parchar algo, ¿no? Que las organizaciones lleguen a entender esto no es tan fácil, ¿cierto? Por ahí yendo al aeropuerto está este letrero de los dinosaurios, ¿cómo es que se llaman? Los dinoempresarios, empresarios, ¿no? De Entonces, los empresarios. es empresarios. Yo soy una admiradora de los empresarios, ¿sabes? O sea, yo de verdad que me quito el sombrero. Yo por mucho tiempo fui también emprendedora. Puse mi empresa, creé mi producto, lo patenté, lo intenté llevar al mercado, todo lo demás. Así que yo creo que es difícil ser empresario. Yo creo que es muy difícil cuando tú le pones todas las fichas a algo y después te dicen, no, tienes que cambiarlo, ¿cierto? Entonces es comprensible, digamos, esa resistencia al cambio. Pero el cambio en este caso nos está mostrando un camino que en verdad que es bonito y es digno de vivir, ¿cierto? Entonces hay que abrir un poco esa mirada. Ejemplos hay muchos en economía circular, ejemplos de afuera, ejemplos de adentro, todo eso lo vemos en el curso de economía circular, modelos de cambiar materiales o productos físicos por servicios, ¿cierto? De vender luz en lugar de ampolletas, modelos de reparación y remanufactura como el de Renault. em, Modelos que están basados, por ejemplo, en la modularidad, como los celulares que ya no son tan nuevos, de hace mucho tiempo, yo creo que más de 15 años que ya vi estos celulares que eran desarmables y todo, pero que no se han hecho todavía la norma, pero que cada vez hay más empresas que le están invirtiendo a esto, que hay uno de Google, estos celulares modulares, que la lógica que hay detrás es que entre más el cliente se pueda hacer cargo del producto, más puede durar, ¿no? Y la idea es cómo hacer un negocio de un producto durable, que para muchas organizaciones parece muy raro, ¿no? Yo necesito que se dañe, que me sigan comprando, pero hay varias organizaciones, por ejemplo, esto de Renault, que están encontrando un modelo de negocios importante, tienen la planta más grande de Europa de remanufactura de autos y de partes de autos. Y están vendiendo, digamos, autos con esa promesa de que se pueden comprar los repuestos con la misma garantía de calidad que los productos nuevos y a un 40% de descuento o de menos costo para el cliente también que los nuevos. O sea, al final son gana-ganas que uno dice, wow, ¿no? Gana el ambiente, gana el cliente, gana la compañía, pero tiene que redefinirse. O sea, una compañía que de pronto tiene un departamento de compras de materias primas muy grande, ahora tiene que tener un departamento de remanufactura con personas, con máquinas distintas, etcétera. Son procesos largos, ¿no? Bueno, y aquí en Chile tenemos PRIMEC, por ejemplo, la industria de la ganadería regenerativa, que estamos investigando con Claudia González, personas que están demostrando que se puede producir plata, porque no hay una ambigüedad entre plata y ambiente, ¿cierto? Que nos lo dijeron en 1987 con la definición de desarrollo sostenible, pero la economía circular le da una cara visible a ese deber ser. Ganadería regenerativa hoy por hoy produce más ganancias por hectárea para un ganadero que la ganadería convencional, ¿sí? Simplificándole el negocio, pueden dormir tranquilos, tienen menos gente, las vacas están mejor y fija carbono, el agua está limpia, bueno, miles de beneficios. Entonces es posible, ¿no? Si es tan linda, ¿por qué no avanza más rápido? Diría uno, ¿por qué? ¿No? Y volvemos a este tema de hacernos las preguntas adecuadas o no, ¿no? Estamos en aniversario de la ley REP, 10 años. De hecho, la semana entrante tengo que ir a conversar un poco de eso y el gran desafío es, claro, ¿qué queremos? ¿Cómo se mejora la ley REP? ¿Cómo mejoramos el reciclaje? ¿Cómo hacemos una buena ecomodulación? ¿Cómo generamos los incentivos donde es? Y no llegamos como a respuestas simplistas, ¿cierto? ¿No? Hay que invertir en más plantas de reciclaje de plástico, ¿será? ¿No será que hay que hacer un buen análisis de eso con ciclo de vida, con costos, con retorno de la inversión, con modelos de negocios generados, con la estabilidad de esos modelos de negocio, con flujos eh, de entrada y salida? Eh, Faltan capacidades, falta cultura, sí, pero ¿de qué? ¿De los ciudadanos que se paren mejor?
o de las organizaciones que tienen que rediseñar productos, diseñar productos distintos, entender, acercarse a su consumidor de otra manera, incluso a su cliente interno también, ¿no? ¿Con qué indicadores nos medimos? ¿Toneladas de material reciclado? ¿Cuáles son las metas de la ley? ¿Toneladas de material reciclado? ¿O será que podrían ser toneladas de materiales evitados que entran a la economía? ¿O cantidad de valor agregado? ¿Cómo empezamos a medir realmente valor agregado y a poner eso en nuestras metas legislativas también y a dar incentivos por eso? ¿Por qué no? O sea, sale mucho más barato dar incentivos que estar después limpiando la contaminación y teniendo que pagar camiones a que recojan nuestra basura, ¿cierto? Entonces, hay que cuestionarse bien qué queremos, para dónde queremos ir. Eh, entonces, el desafío, ¿cierto? Ya para ir cerrando, no es gestionar mejor los residuos, es empresas que puedan ir liderando estas transiciones y que tienen que es aprender a rediseñar la lógica de cómo crean valor, ¿no? Y eso requiere muchas cosas. Básicamente uno podría decir esa mirada sistémica. Sistémica quiere decir que hay partes y que hay un todo y que el todo es más que las partes, ¿cierto? Y que las partes se relacionan entre sí y las partes es complejidad básicamente. Y eso significa que no todos lo sabemos hacer, ¿cierto? Distintas capacidades, visión, innovación. Es difícil que una empresa que no innova sea circular, sino imposible, ¿cierto? Capacidad de generar relaciones, de generar nuevas relaciones, capacidad de tener, de poder priorizar indicadores. Un estudiante alguna vez me decía, profe, en mi empresa medimos más de 300 indicadores para reportar sostenibilidad. No podemos escoger 5 de los 300 porque el fondo reportan y se certifican en muchas cosas, y eso cada vez es más complejo. Pero los que guían, los que realmente nos muestran si vamos para donde vamos, tienen los que son, ¿no? Los que jalan a los demás, y para eso hay que tener una comprensión profunda, ¿sí? Y finalmente el tema del liderazgo es un gran tema, ¿cierto? Y que, bueno, en el tema de economía circular también se está abordando mucho con todo esto, con lo que se denominan las capacidades dinámicas, cuáles son las capacidades del líder sistémico que puede llevar a la organización más allá. Todos podemos ser líderes sistémicos. ¿Cómo desarrollamos eso? Y al final de la raya para la suma, ¿cierto? Todo al final no es una travesía de la organización, es una travesía del ser humano. Es una travesía de ese riesgo que estamos dispuestos a tomar para hacer las cosas bien, para, en el fondo, mantener estas convicciones y llevarlas a la organización. Hay que aprender cosas nuevas, hay que aprender análisis de ciclo de vida, hay que aprender a rediseñar modelos de negocio, hay que aprender de indicadores. No necesariamente hay que aprender solamente de la ley, me hago entender, hay que realmente empezar transformaciones importantes desde dentro. Y esa es la síntesis, ¿cierto? La economía circular no es reciclaje. eh, el éxito debe medirse porque generamos más valor usando menos recursos, no generando menos residuos necesariamente solamente, sino usando menos recursos, y necesitamos esta visión sistémica. Pero espero dejarlos con esta abrebocas, con ganas de aprender más, y los esperamos en el diplomado. Si tienen preguntas, pues conversemos un poquito. Muchísimas gracias, Claudia. La verdad es que buenísimo y yo creo que las más de 120 personas que tenemos acá conectadas en el webinar ahí también, que aprovecharon un montón. Tenemos un par de preguntitas. A ver, Claudia, tengo acá algunas preguntas. Em, si los pilares son tres, ambiental, social y económico, y en general estos productos son más caros, ¿la competitividad de las empresas chilenas que se introduzcan en este tema se puede ver afectada frente a potencias como China que no incurren estos costos, considerando que hoy día la competencia es global? Esa es una pregunta que nos llegó. Sí, yo creo que esa es una pregunta súper válida, em, que viene desde una percepción lineal, súper válida en el sentido en que para mí el concepto de desarrollo sostenible es bien lineal. Digamos, en el sentido en que nos llama, ¿cierto?, a solucionar todos estos 17 ODS desde la organización y no necesariamente tocando mucho el modelo de negocios. Entonces uno dice, bueno, el negocio como está hoy
no somos competitivos. En la economía lineal la lógica es bajar costos, ¿cierto? Eso es, y bajar costos se hace con base en usar recursos porque los recursos son baratos. Entonces, en la medida que los recursos son baratos, yo puedo mantener mis costos bajos. Recursos, no solamente los materiales, las personas también, ¿cierto? Todos los recursos. Pero eso me hace supremamente vulnerable. Entonces, y todos estos países son vulnerables. Están viniendo a buscar recursos a Latinoamérica, o sea, y los recursos cada vez van a ser más escasos. Entonces, puede que en el corto plazo, cierto, uno diga con esa mirada, claro, voy a ser más costoso, pero no creo que sea así a largo plazo, por un lado. Y por otro lado, porque a largo plazo va a ser más costoso usar más agua, más petróleo, todo va a ser más costoso. Entonces, al final, no vas a ser más competitivo. Estás perdiendo competitividad, solo que no te estás dando cuenta y te va a caer de sopetón cuando de un momento a otro te corten la llave de algo, ¿no? Y por otro Mm. lado, eh, esa comodidad y la capacidad de reacción y de innovación. Ahora, también es una falacia y que eso es parte de lo que yo he ido descubriendo y me gusta mucho tu pregunta porque yo creo que esos son los casos que uno debería, bueno, es como un poquito la cruzada que tengo con varios colegas en la facultad de ir generando información, investigación que sea relevante y uno de los desafíos que teníamos hace un par de años era mapear modelos de negocios innovadores, circulares en Chile. Y levantamos 5 casos con otra profesora de la facultad, Paula Broitman, de innovación, y Wild, Freenet, Emiliana, El Reinal, que es una ganadería regenerativa, y, y todas esas empresas se hacen plata y no venden más caro. De hecho, en Emiliana nos decían, nosotros vendemos al mismo precio que los vinos convencionales, nuestros vinos orgánicos, regenerativos y biodinámicos, tienen toda la certificación. Porque para eh, nosotros tenemos que ser la regla, no la excepción a la regla. O sea, la excepción a la regla van a ser los empresarios, los que van a seguir produciendo convencional. Nosotros podemos producir al mismo precio que los demás. Somos perfectamente competitivos, o sea, podemos vender al mismo precio, somos perfectamente competitivos. Es más, en la ganadería lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones es lo que les comentaba, es más barato producir regenerativo. No compran fertilizantes, no dependen de los precios del petróleo. Tampoco tienen que engordar a los animales con maíz que tienen que importar, tampoco dependen del precio del petróleo. El maíz, como en commodity, depende directamente del precio del petróleo. Producir más barato. Entonces, a veces también son como, bueno, y eso es lo lindo también de estos cursos de economía circular, que siempre los son muy aplicados, ¿no? Nosotros dar herramientas y ustedes mismos rediseñan los modelos de negocio y después ustedes mismos se dan cuenta que cuando uno no se queda con la primera respuesta, sino empieza a indagar, de repente la destrucción creativa dice, ya, no, por aquí no es por aquí. ¿Sí? Entonces, darse ese tiempo, yo creo que es una invitación para ti, para darte el tiempo de meterte en este mundo, a ver qué cosas nuevas salen para el negocio que estás pensando. Sí, no, totalmente desde repensar los modelos de negocio y también ahí tenía un par de notas de lo que tú planteabas justamente de que estamos acostumbrados o pensando en la mentalidad de maximizar las unidades vendidas, cuando finalmente lo que buscamos es el resultado en la última línea desde negocio, entonces tratar de pensar hacia maximizar el valor generado. Y tú mencionaste destrucción creativa y hay modelos de negocio, principalmente con lo que es desmaterialización o servilización, que de hecho ahí justamente van por esa línea. O sea, un Spotify, el mismo caso de Michelin y seguramente todos los otros casos que no voy a spoilear más porque ahí tú los vas a comentar en el curso, en el diplomado seguramente. Entonces ahí va que se queden con las ganas. A ver, alcanzamos otro par de preguntitas. Aquí, de hecho, problemática en la generación de residuos plásticos. A ver, buenas tardes. ¿Cuál sería la gran problemática en la generación de residuos plásticos en una empresa exportadora? Yo creo que en la planta suelen mezclarse los residuos con desechos y no tienen aún bien normalizado en las empresas cómo capacitar a su personal para clasificar los tipos de plástico. Ah, algo mencionaste tú por ahí, Claudia, efectivamente, que desde el liderazgo. Ahí sí, sí puedes reforzar. Sí,
La verdad no soy la experta, estoy tomando un curso en liderazgo ahora precisamente porque pienso que ya no es la tecnología, sino las capacidades personales las que hay que abordar con mucho entusiasmo. Yo creo que es, como les decía antes, que no es fácil cambiar la educación, pero que lo que hablamos con Claudia González, que está también conectada, que la educación no es sobre el reciclaje, ¿no? La educación es la educación ambiental, incluso yo diría la educación es la educación del cuidado. ¿Cómo Mm, cuido del otro? ¿Cómo cuido de mí? Cuando uno eh, tiene eso como un mantra casi, ¿no? Al final todo lo demás es cuidado, ¿no? Y obviamente eso pasa por tener los tiempos para el cuidado, por mm, tener las facilidades para el cuidado, por tener la conversación sobre el cuidado y no simplemente poner los 5 tachos y tal vez hay quien pueda, hagamos concursos, demos incentivos económicos, está bien, ¿cierto? De repente funciona, pero ¿cómo mantengo el entusiasmo y cómo dejo que eso permee a otras partes de la organización es más profundo, ¿cierto? Y yo en realidad siento que es una carga grande eh, para, eh, para el ciudadano, siempre dejarle como la carga al ciudadano, ¿no? Como mm, decirle, hazte cargo de lo recibo. Y también pienso que cuando ponemos tanto énfasis en el reciclaje, nos volvemos súper lineales también. O sea, en el fondo mm. es como un lavado de conciencia, ¿no? El que peca y reza, empata. Entonces, Sí, en el tal fondo cual. es, si reciclo me siento bien, pero no me doy cuenta que de repente tengo un consumo muy alto de ciertas cosas, no lo he mapeado porque tampoco me enseñaron. Entonces, una organización, una empresa, es un lugar privilegiado, pero para educar de verdad, para tener estas conversaciones profundas, para que la gente pueda también liberar la ecoansiedad que está presente en tantas partes y podamos organizarnos para hacer bien las cosas, para transportarnos en conjunto, para de repente ayudarnos a hacer mejor las compras, o sea, tantas cosas, ¿no? Yo creo que eso por ahí va un poquito, sería para mí más importante que aprender a separar bien solamente. Sí, no, iba a estar súper bueno en el mix porque justamente el curso que das tú en el diplomado, Claudia, lo das en conjunto con la otra Claudia, con la Claudia González, de hecho que ahí va a comentar un montón desde su línea de investigación en todo lo que tiene que ver comportamiento, justamente orientado hacia esta línea, así que va a ser un súper buen complemento. A ver, hay una pregunta. Uy, hay varias preguntas. No solo los Hay varias residuos preguntas. orgánicos, no sé si Sí, sí. a alguien ¿Quie- le interesa ¿Quieres más. ir por ahí, por los orgánicos? Podría ser por lo que hemos hablado tanto del plástico y de tantos Sí, de orgánicos, pero no tanto de los orgánicos. A ver si, sí. Del 51%. sí, son el Sí, sí. 51%. Bueno, fue lo que yo más trabajé antes de meterme en el tema más de negocios. Mi doctorado fue en biogás precisamente y trabajé muchos años en la Universidad de Ciudadanos en temas de compostaje, biogás, todo esto. La pregunta dice, Ajá. ¿por Aquí hay qué otra pregunta. digestores y por qué no compostaje? Esa es una. ¿Y qué más? ¿Cuál otra? Y también te preguntan por aquí, Claudia, a lo mejor las puedes contestar en conjunto. Mm, ¿Cómo las plataformas tecnológicas se convierten en un aliado estratégico para fomentar negocios circulares? las plataformas y qué. ¿Cómo las plataformas tecnológicas se convierten en el aliado estratégico para fomentar negocios circulares? Bueno, sí, ahí hay muchos ejemplos, ¿cierto? Bueno, plataformas tecnológicas es bastante amplio, no necesariamente tiene que ver con residuos orgánicos, ¿verdad? Pero muchos de los modelos de negocios circulares, sobre todo los de Product as a Service y los de los de generar valor compartido, utilizan plataformas, ¿no? La economía colaborativa es una de las predecesoras de la economía circular y pues las apps son maravillosas para esto, para pedir, para compartir auto, para compartir casa, el Airbnb, para las plataformas, digamos, tecnológicas de este tipo, más tipo app, que facilitan la comunicación entre usuarios, el coach surfing, bueno, y hasta el chat de las mamás del colegio para compartir los libros, los uniformes y todo lo demás. Son súper útiles para todo esto y son herramientas que empresas grandes y también han implementado. Patagonia, que tiene esta promesa, ¿cierto?, de que te dure para toda la vida. Bueno, no es solamente un tema de la empresa, ellos crean la plataforma para que los clientes de ellos mismos puedan entre sí compartir ropa, ¿no? Mm.
Entonces, para el tema de compartir, las plataformas son súper importantes. Y en otros temas tecnológicos, bueno, toda la trazabilidad de materiales, con esto de los pasaportes digitales para los materiales, es algo que ya, digamos, en Europa cada vez se hace más, digamos, más obligatorio, sobre todo para los temas de orgánicos, volviendo al tema de los orgánicos, porque claro, un orgánico que estuvo en contacto o un recipiente que estuvo en contacto con cierto producto que tiene alguna toxicidad y después lo quieres usar para algo orgánico, bueno, pues no es tan viable. Ujú. Del compost y el biogás podríamos hablar mucho, pero yo creo Sí. que tiene que ver más con las emisiones de carbono, que en un lado podrían ser más controlables que en el otro, digamos, que en el compost es más difícil, aunque existen también métodos de, de tener de poder controlar las emisiones y tratarlas, porque el compost también tiene emisiones, al igual que el biogás. Y en el biogás hay un ambiente más controlado, digamos, y podría tal vez hacer mejor gestión de ellas. Pero efectivamente, ya desde el punto de vista circular, los residuos orgánicos es lo que uno quisiera realmente incentivar. O sea, si uno quisiera realmente una economía eficiente, pienso yo, como lo que realmente es renovable en el mundo es lo orgánico, o sea, es el ciclo biológico de la economía, el que realmente es circular, el que realmente está todo el tiempo produciendo y recirculando. Entonces uno quisiera que mucho del ciclo técnico, o sea, de todos los materiales no renovables que usamos, pasasen a ser materiales biodegradables, y para eso tengo que fortalecer todo lo que tiene que ver con la gestión de los órganos. O sea, ahí sí pondría un énfasis gigante tanto en inversión como en capacidades de los municipios, etcétera. Creo que es una plática mejor invertida. Súper. Hoy tenemos un montón de preguntas, Claudia. Voy a aprovechar aquí muy cortito a alguien que pregunta por taxonomía. Aquí es importante recordar que dentro de la taxonomía y el tema economía circular es uno de los elementos que se incorpora. Entonces pasa muchas veces que la gente quiere aprender taxonomía, pero para poder aprender efectivamente si un instrumento está abordado economía circular o no, hay que entender economía circular. Entonces hay cursos como el curso de Claudia, por ejemplo, ayuda justamente a poder entender para que después puedas tener bien claro qué es economía circular y qué no, y por lo tanto qué podría estar dentro de este tipo de instrumentos. Pasa lo mismo con carbono, también de hecho el poder entender efectivamente con agua, etcétera. Así que como para poder tener esa base. Y, oye, alguien nos pregunta por ahí, Claudia, por indicadores. Yo sé que a ti te gustan harto los indicadores, así que muy cortito, en honor al tiempo, porque estamos casi cerrando. Un poquitito de indicadores nos preguntan para cuantificar impacto ambiental. Yo sé que tú vienes desde el tema de análisis de ciclo de vida, pero acá nos preguntan también por la 14001. Sí, bueno, efectivamente hay mucho que hablar de indicadores. Me da miedo comenzar porque creo que nos Sí, vamos a no, pasar podemos de estar la hora. hasta las 10 de la noche. Pero, pero yo creo que bueno, en términos simples, realmente hay una flecha que es la que uno quiere medir, que es la de entrada a la economía. Y otra manera simple también de verlo es los tres principios de la circularidad. El principio uno es la entrada. Entonces, la economía circular, a mí lo que también me gusta mucho de poder enseñarla y transmitirla es que es muy práctica, eh, frente, por ejemplo, a los 17 ODS con sus cientos de metas, indicadores, etcétera. La economía circular son tres principios, y si uno le pone a cada principio un indicador, ya, ya estás al otro lado. Principio uno, cuidar el capital natural, o sea, cuidar lo que entra. Principio dos, mantener las cosas en uso por más tiempo. Eso no se mide con reciclaje, se mide por tiempo que duran, por ejemplo, los productos en el mercado de uso. Y el principio 3, las externalidades. Ahí sí yo puedo medir, porque igual puede ser súper circular o creer que eres muy circular, pero si no mides el impacto que estás causando y en eso no mantienes como una mentalidad de mejoramiento continuo, te puedes estar echando un cuento. Entonces, yo creo que eh, eso es lo que intento ir. Perfecto. Bueno, nos quedaron un montón de preguntas, Claudia, un montón de comentarios de interés, pero ya, de hecho, en honor al tiempo, tenemos que ir cerrando. Hemos tratado de ir conectando al máximo las preguntas que van teniendo. Como pueden ver, efectivamente, cuando hablamos de economía circular es un mundo, y ni hablar de sostenibilidad como un mundo entero.
Así que aprovechar también de dejar los invitados ahí a escanear el código QR, a contactar a Scarlett Salinas, porque de hecho el curso de economía circular que da Claudia, y desde todo el punto de economía circular y también desde los desafíos, lo que hablamos también desde el factor humano, como lo llamamos, en conjunto con Claudia González, es súper potente y se enmarca en todo el diplomado en sostenibilidad corporativa, estrategias y métricas que vamos a comenzar luego el próximo mes, el 25 de mayo. Así es que, no sé, Claudia, si quieres dejarnos un mensaje final antes de Sí, tal despedirnos. vez eso, que en esta versión del curso que vamos a dar tenemos esa gran ventaja de que es un curso que está mezclando tanto el tema de modelos de negocios como el tema de cambio de comportamiento, que es el gran aporte que hace Claudia González, que hizo el seminario contigo hace un par de semanas. Entonces, en el fondo, vamos cada vez llegando más a este enfoque sistémico, como vamos generando capacidades dinámicas también en ustedes para que puedan gestionar estos cambios al interior de sus organizaciones. No se vayan solamente con el qué es lo que hay que hacer, sino también cómo puedo yo facilitarlo. Así que hacia allá vamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por la clase magistral del día de hoy y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Así que esperamos vernos la próxima vez ya en sala. Los esperamos. Que tengan muy buenas noches. Bueno, gracias a todos, los esperamos. Ojalá podamos diseñar muchos negocios juntos.